Una vez más estamos con ustedes en esta noche y quiero agradecer por la oportunidad que me dan de llegar a ustedes, hermanos queridos de Pucallpa Centro. Allí hace un momento estuvimos hablando acerca de el liderazgo, cómo debemos servir al Señor y enseñamos tres cosas, ¿no? Que hay que empezar aprendiendo, que hay que después ir ascendiendo y al final terminamos adelante liderando a todo el pueblo. Ese proceso toma su tiempo, pero también mientras nosotros vamos aprendiendo a liderar, también tenemos una familia al costado y necesitamos aprender a trabajar con ellos. Y por eso hoy vamos a hablar de la familia del siervo de Dios. La familia es la institución que más bien ha hecho a la sociedad, a las instituciones. De un hogar han salido presidentes, congresistas, ministros. También de un hogar han salido delincuentes, borrachos, ladrones. Sí, de un hogar. Pero el siervo de Dios tiene una familia y de esa casa pueden salir muchos siervos de Dios, muchos evangelistas, muchos pastores y maestros. Hoy vamos a ver la vida de Josué, o vamos a ver la vida de la familia de Josué. Y eso vamos a aprender. Vamos a orar primero. Dios, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te bendigo, Señor. Gracias por compartir con mis hermanos este tiempo. Bendícelos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver en primer lugar a la familia de Josué y como primer punto yo le he puesto descubriendo a la familia de Josué. Muy bien, y cuando empezamos a descubrir la familia de Josué, honestamente les digo, hermanos, ha sido un poquito difícil encontrar a la familia de Josué hacia atrás o hacia adelante. No hay mucha información. Entonces, no hay mucho que podamos descubrir de su familia inmediata, de su mujer, de sus hijos. No hay mucho de esos, como de otros hombres sí los hay. Entonces, según los registros bíblicos, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es lo siguiente. En resumen, podemos decir que que por las venas de Josué corría la sangre de Jacob. Y por ende corría la sangre de Abraham, corría la sangre de Noé, podríamos decir, y hasta corría la sangre de Adán, de Seth. Porque eso es lo que podemos resumir. Ahora, ¿qué datos nos da la Biblia para poder descubrir a Josué? Bueno, la Biblia nos dice que la esposa de Jacob, llamada Raquel, dio a luz un hijo y lo puso por nombre José. Está en Génesis 30, 22 y 24. Dice, entonces Dios se acordó de Raquel y le concedió hijos, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José. Esa es una referencia más lejana que tenemos en la Biblia acerca de la genealogía de Josué. Ahora, después la Biblia nos dice que ese José que llegó a Egipto tuvo dos hijos allí en Egipto, y al primero lo puso por nombre Manasés y al segundo lo puso por nombre Efraín. En Génesis, ya vamos a Génesis 41, versículo 52 dice, y al segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Ahora, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Ya encontramos la generación que le antecede a Josué. Encontramos que viene que es uno de los hijos de Jacob. Después vamos viendo que viene que es uno de los hijos de José, que se llama Efraín. Cuando Jacob estaba ya anciano, antes de su muerte, ¿qué es lo que pasó? Jacob estaba ya en Egipto, enfermo, entonces avisaron a José que estaba enfermo y José vino con sus dos hijos. ¿Y qué pasó? Josué quiso que bendijeran a sus dos hijos. El primogénito era Manasés y el segundo era Efraín. Y dice que se acercó a Jacob y Jacob cruzó la mano. La derecha puso sobre Efraín y la izquierda
puso sobre Manasés. Y Josué quiso cambiarla y Jacob dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, pero quiero hacerlo de esta manera. Así como lo hicieron con Jacob y Esaú, de igual manera pasó ahora la bendición sobre Efraín. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 48:14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos. Jacob había profetizado sobre la grandeza de la descendencia de Efraín. Dijo de esta manera en Génesis 48:19, sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Eso es parte de la genealogía de este hombre llamado Josué. Después la Biblia nos traslada ahora, ya muchos años después, más adelante, después que salen de Egipto, cuando Moisés envía 12, Dios le pide enviar espías para ver la tierra prometida y le pide escoger hombres de renombre, hombres valientes de cada tribu, uno por cada tribu. ¿Y qué es lo que encontramos ya en Números capítulo 13, versículo 8? Dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Recién por primera vez encontramos ahora mencionándose en el registro bíblico a Oseas, el hijo de Nun. Y Moisés, dirigido por Dios, Moisés sensible al Señor en ese tiempo, tomó a Oseas de la tribu de Efraín y lo puso por nombre Josué. Eso lo encontramos en Números 13:16. Dice, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Muy bien, ahora recién estamos centrándonos en la vida de Josué después de muchos años más de su nacimiento. El matrimonio de Josué es el segundo punto que vamos a descubrir. Ya hemos descubierto la genealogía, ahora necesitamos descubrir su matrimonio. Bueno, ese es otro asunto que nos va a llevar un poco más de tiempo descubrirlo. ¿Por qué? Porque no hay registro bíblico. No hay registro bíblico sobre su matrimonio, ni de los hijos de José. Solo nos queda interpretar, especular en algunos hechos bíblicos y sacar ciertas conclusiones y ayudándonos por las tradiciones judías, porque los judíos tenían muchas tradiciones y en una de esas tradiciones nos ayudan a tener cierta comprensión. El Señor, por ejemplo, había decidido un día que las personas mayores de 20 años, por murmuradores, por quejones, no entrarían a la tierra prometida. Eso lo encontramos en Números 14, versículo 29 y versículo 30. Dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. O sea, mayores de 20 años de los que salieron de Egipto, nada que ver. Como dicen algunos, Nancy y Berta no iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, solamente 2 personas de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida. Es Josué y Caleb. Fueron los únicos fieles, los únicos valientes que entraron a la tierra de Canaán. Ahora, ¿y por qué decimos esto? Porque en Números 26, versículo 65, del 14 nos vamos hasta el 26, Número 26, versículo 65, dice, y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Como verán, la palabra de Dios es clara, precisa. Entonces, ¿no van a pasar? No pasaron. Solamente 2, porque eran fieles y eran obedientes al Señor. Entonces, ahora Josué entró ya ahora a la tierra prometida. No entraron muchos de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb. Entraron a la tierra prometida y una de sus primeras conquistas fue derribar los muros de Jericó. ¿Y qué pasó en ese lugar? Había una mujer que se llamaba Rahab,
como a veces se menciona en la Biblia como una ramera o prostituta. Esa mujer ayudó a 2 espías que envió Josué, los escondió y puso un cordón rojo, y cuando Josué entró, dejó viva a Rahab y su familia, y todo lo demás desaparecieron, murieron. Entonces, uno ahora saca su cuenta. ¿Quién es la esposa de Josué? Si todos los que salieron mayores de 20 años murieron. Y ahora, la única mujer que estaba viva en ese tiempo era Rahab. Y como Josué estaba entrando a conquistar la tierra, entonces todo iba a ser de las 12 tribus. Rahab, ¿dónde iba a vivir? Me imagino que Josué lo tuvo cerca a ella y a su familia. Y por eso la tradición judía dice que la esposa de Josué fue Rahab, porque no hay otra explicación. Por eso en Josué capítulo 6, versículo 25 dice: pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Mira esa referencia bíblica. Rahab estaba en medio de ellos y era una mujer soltera que no tenía esposo, y entonces parece que Josué la redimió, y parece que eso fue el medio por el cual Josué se hizo de una esposa. Y eso es lo que queda, no hay otra referencia. Y después de esto nos dice la tradición judía que no tuvo hijos varones esta mujer, solamente mujeres, pero sus hijas mujeres se casaron con profetas. Josué tenía una familia, sí, tuvo una familia. Y también el registro bíblico es que tuvo una parte de la tierra y ahí fue su heredad. Cuando leemos, por ejemplo, en Josué capítulo 19, versículos 49 y 50, dice así: cuando terminaron de repartir la tierra en heredad, según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, la ciudad del sol, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Solo no estaba, tenía familia, y por eso una vez más concluimos que Rahab pudo haber sido la esposa de Josué, y ahí se estableció. Entonces, vemos ahora descubriendo a la familia de Josué, su genealogía que viene desde Jacob. En cuanto a su esposa, sospechamos que se ha casado con Rahab. Y en tercer lugar, encontramos en el libro de Josué su famoso discurso que empieza en el capítulo 23 y capítulo 24. Ahora, ese discurso final de Josué es un discurso parecido al que dio Moisés en Deuteronomio 32. Un discurso casi de despedida, de jubilación, pero también es un discurso como cuando un padre entrega a su hija en matrimonio o a su hijo en matrimonio, y hay una despedida y una preocupación, un consejo, y entonces ahí no había copitas, nada de esto, pero había un consejo. En ese discurso casi final, en el capítulo 23, Josué se expresa de un tono paternal con todas las personas que han acompañado en ese tiempo para conquistar. Les llama y les exhorta a todos que eran sus familiares, pero que ahora eran sus vecinos, porque cada uno tenía su heredad. Y ahí en Josué capítulo 23, versículo 2, dice: yo ya soy viejo y avanzado en años. Les exhorta a obedecer la ley de Dios, les exhorta a vivir con temor delante del Señor, y les advierte que Dios ya no les va a ayudar como les ayudaba antes a expulsar a los enemigos. Todo depende de esa relación cercana que deben tener para con el Señor. Por eso en Josué capítulo 23, versículo 11 dice: tened sumo cuidado por vuestra vida de amor al Señor vuestro Dios. Y después ya entramos al capítulo 24.
En el capítulo 24 encontramos un último discurso. Ya Josué ha hecho una nueva convocación al pueblo y ahora sí ya no habla en un tono paternal, sino en un tono profético. Porque mira cómo empieza en el 24, capítulo 24, versículo 1 y 2, dice, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Su discurso se basa más ahora en reconocer la obra de Dios desde los inicios y cómo ha ido avanzando la obra de Dios a través del tiempo y cómo es que se permanece hasta ese momento. Y en ese discurso del capítulo 24 cita a 3 personajes principales. Uno de ellos es Abraham, otro de ellos es Jacob y otro de ellos es Moisés. Sí, lo cita a Jacob y Esaú, lo cita a Moisés y Aarón, están añadidos ahí, también Isaac, pero especialmente hace una gran referencia a Abraham, a Jacob y a Moisés. De ellos vamos a hablar un poquito más adelante. Y en ese discurso final de Josué, llega esos 2 versículos famosos que muchos conocemos, que está en el capítulo 24, versículo 3, versículo 13 y 14. Perdón, 14 y 15. Dice así, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y fidelidad. Quitad los dioses y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa frase es fantástica. Muchas personas lo han citado, pero necesitamos nosotros entender ahora en cuanto a ese discurso de Josué. Cuando Josué usa la frase, mi casa y yo, hay que entender el contexto, cómo se usa esa frase. Josué no se refiere a su matrimonio inmediato, en donde está su esposa, sus hijos, bajo un techo como nosotros lo estamos, sino esa frase hebrea se refiere a algo un poquito más extenso. Se refiere, por ejemplo, mi casa puede referirse a una tribu, a un clan, a una nación. Ahora, los hebreos han manejado varios conceptos para referirse a la familia. Por ejemplo, la idea de raíz y tronco. Cuando vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Esa es la figura de la planta, que hay una raíz, y ahí sale el tronco, de ahí salen las ramas, y esa es la idea que tienen los hebreos de la familia, que están conectados el uno para con el otro. Hay conexión, una conexión que viene de atrás y que se extiende hasta el futuro. En segundo lugar, ellos tienen un concepto claro acerca de la unidad. Y por eso cuando ellos se refieren a la familia, Abraham dijo mis parientes. Cuando mandó a buscar esposa para su hijo, le dijo en Génesis 24:4, dice así, irás a mi tierra y a mis parientes. Jacob, cuando murió en Egipto, dijo, me unirás a mi pueblo. Así es. Entonces, la unidad es algo que está en la mente del hebreo, que la familia es una conexión de atrás hacia adelante. Es una unidad porque estamos todos como un pueblo. Pero también esto ayuda a entender que tienen una identidad, se identifican con cierta tribu, con cierto grupo. Por eso encontramos en la Biblia frases como casas paternas. Cuando salen de Egipto hay una relación según las casas paternas. Está la cabeza, el tronco. Y cuando vamos más adelante al tiempo ya de los profetas o de los reyes, encontramos la casa de David. Isaías, por ejemplo, habla la casa de Israel y la casa de Judá cuando se divide el reino en 2 partes.
mis hermanos, entonces ahora nosotros que vamos entendiendo esto, debemos llegar a la conclusión. La familia es una conexión que va a ir avanzando, no se va a cortar. Algunos tienen hijos o mujeres, dicen, ya perdí mi apellido. Sigue extendiéndose. La familia es una unidad. No puedes desconocer a los demás integrantes que tienen el apellido, que tienen la cultura, que tienen las costumbres. Es tu familia. Sí, la familia necesita ser identificada, sí, reconocer. Y eso es lo que encontramos aquí cuando Josué dice, mi casa o yo, está hablando, así como Abraham sirvió, así como Jacob sirvió, así como Efraín sirvió, así como Dios ha usado a cada uno de ellos, yo lo voy a hacer ahora en el presente y los que vienen después de mí también lo harán. Entonces, pero en ese momento Josué estaba jugando un rol muy importante en la familia. Josué, a pesar de tener ya, no sé si 100 o 105 años, todavía está desafiando a servir al Señor y todavía está él comprometiéndose a seguir sirviendo al Señor. Y dice que hay que servir al Señor sin temor. Eso significa hay que tenerle miedo a la ira de Dios, porque él vio cómo la ira de Dios consumía a los hijos de Coré. Él vio cómo es que han muerto tanta gente ahí en el desierto. Dice, no solamente hay que servir a Dios con temor, sino con integridad. Eso significa sin desobedecer en nada a la palabra de Dios hasta el final. Y eso es lo que tiene que hacer el siervo de Dios, obedecer a la palabra para que su familia pueda aprender, pero también con fidelidad, dice en ese discurso. Fidelidad significa siempre estar cerca, ser una persona confiable. Josué estaba consciente de dónde le sacó Dios, dónde los tenía ahora y dónde podía terminar, en la gloria o en el infierno. Y para esto necesitaba vivir con temor, servir con integridad y con fidelidad. Eso es lo que necesita el siervo para que su familia aprenda a servir al Señor. Josué hizo su parte, mis hermanos. En su tiempo vivió, luchó, oró, sirvió al Señor. Vivió obediente al Señor, sirvió a los demás, pero después de su partida, las cosas no caminaron. Las personas no caminaron con ese temor del Señor, no cumplieron la promesa que habían hecho en ese momento y después apareció un tiempo de enfriamiento espiritual. Y por eso cuando ya vamos a Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice así, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, hablando de la generación de Josué y Caleb, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por medio de Israel. ¿Se dan cuenta? Pero eso no nos debe preocupar, porque después que nos morimos, ya es responsabilidad de los que están vivos. Pero mientras estamos vivos, nosotros necesitamos modelar para nuestra familia, para que ellos puedan aprender y servir bien al Señor. Mi sueño es que mi familia siga creyendo y los nietos o los bisnietos o los hijos sigan sirviendo al Señor por las generaciones que vienen. Eso es mi sueño, ese es mi ideal. Pero ellos tendrán que tomar la decisión en su momento y Dios cumplirá su promesa, mis hermanos. Si Josué se casó con Rahab, Dios usó esa pareja para traer al Mesías, porque así encontramos en el Nuevo Testamento, en la genealogía del Señor Jesús, Rahab está en esa lista. Muy bien, entonces ya hemos aprendido un poquito a descubrir a la familia de Josué, su genealogía, su matrimonio y la frase de su discurso, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora vamos a aprender un poquito más del patriarca Abraham. Ahora, ¿qué encontramos en Abraham, mis hermanos? Yo quiero decirles algo. Josué citó a Abraham en su último discurso.
y lo situó como una persona importante que Dios había usado para llegar al lugar donde están ahora. Josué está regresando hasta Génesis capítulo 12, donde Dios había dicho que iba a bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Ahora Josué, ahí en el libro de Josué capítulo 24, versículo 2 y versículo 3, dice así: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Ya, ahora está centrando la mirada en Abraham y de él vamos a hablar ahora. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Veamos algunos detalles. En primer lugar, mis hermanos, Abraham como padre de familia, como patriarca, como líder, como siervo que somos nosotros, él aprendió a movilizar de una manera sabia a su familia para salir de un lugar a otro lugar. Y eso es lo que nos hace falta a veces a nosotros. Saber motivar, involucrar, desafiar a nuestra familia para movernos de un lugar a otro lugar, para servir al Señor, para movernos en obediencia al Señor. Por eso cuando vamos a Génesis capítulo 12, versículo 5, dice: y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellas habían acumulado y las personas que habían adquirido, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que encontramos en la vida de Abraham. El siervo de Dios debe saber oír la voz de Dios para trasladarse de un lugar a otro. A veces no es fácil, pero sí es posible hacer los cambios. Nosotros estuvimos en Trujillo, pastoreando allá en Trujillo a la iglesia del Señor, estuvimos bien, y mi hijo se esforzó por ingresar a la Universidad Nacional. No queríamos pagar universidad particular, había pasado un año preparándose y ingresó, y le costó. Estudió su primer ciclo, terminó, y vino la noticia que debíamos movernos a Lima. Y tuve que decirle: hijo, hay esto para irnos a Lima. Mi esposa, tuve que motivarla y tuvimos que hacer cambios. Y vino a Lima para empezar de cero sus estudios en la universidad porque no tenía los créditos suficientes, pero Dios nos guió de una manera sabia y pudimos llegar a Lima y ahora seguimos con la vida para adelante. No solamente Abraham fue sabio para movilizar a su familia, sino también Abraham fue un hombre sabio para poner la calma cuando se generaban los conflictos familiares. Dice el texto bíblico en Génesis capítulo 13, versículos 7 y 9. Dice así: hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros porque somos hermanos. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Los conflictos en la familia se generan por una conducta egoísta o por necedad de otro. Pero en la casa no se debe perder ese espíritu de conexión, unidad, identidad. La paz y la armonía siempre se debe buscar en la casa. A veces alguien tiene que ceder. En este caso Abraham dijo: si tú escoges aquí, yo aquí. Pero no hay que pelear. Hay que estar tranquilos. Y eso es lo que debemos aprender como pastores, como siervos, a buscar la unidad, a buscar la armonía, la paz en el hogar. Y Abraham es uno de la casa de Josué que nos ayuda a poder vivir así. No solamente encontramos que Abraham era una persona que podía generar tranquilidad cuando había conflictos, también Abraham, cuando ya avanzó los años,
Dice la Biblia que cuando tenía 99 años y vinieron los ángeles y le dijeron que vas a tener un hijo, y Sara se reía porque ella era mayorcita. O sea que Abraham ya no funcionaba tan bien. Pero Pablo en Romano dice que lo fortaleció el Señor, y lo fortaleció de tal manera que Abraham virilmente se puso bravo, y Sara también, y total, que lo cierto es que Sara quedó embarazada de Isaac, y de ahí vino su generación. Y dice que Sara vivió en Génesis capítulo 23, versículos 1 en adelante hasta el 4, y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Eso es un siervo de Dios. Debe aprender a honrar a su esposa en vida y aún cuando esté difunta. Yo he conocido casos de hombres, por ejemplo, ni bien falleció su esposa, ya tenían como pactado un nuevo matrimonio con otra mujer. Eso no está bien, eso no es correcto. Y Abraham se tomó su tiempo. Más adelante se casó con Setura, tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque Abraham dice que vivió hasta los 175 años. Se quedó tan fortalecido y dijo, todavía tengo energía para rato. Y más adelante pudo casarse. Mis amigos, queremos nosotros verdaderamente dejar modelos de liderazgo en nuestro hogar. Entonces nosotros seamos esas personas sabias que pueden guiar a su familia para moverse de un lugar a otro. Seamos esos generadores de paz para no generar más conflicto. Si gritamos, generamos conflicto. Seamos esos hombres que verdaderamente valoran a su mujer, y aún de fallecida, aún de difunta, todavía se puede respetar su nombre, su persona. Así es, mis queridos hermanos. Los papás no pueden prohibir a sus hijos qué hacer, pero sí pueden aconsejar, sí pueden enseñar. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es enseñar con el ejemplo. En cuarto lugar, un principio más que aprendemos de Abraham es que Abraham era una persona que se preocupó para que su hijo pueda formar su propio hogar, su propia familia, y por eso pidió a su esclavo, a su siervo, que vaya a buscar esposa para su hijo. En Génesis capítulo 24 dice, Abraham dijo a su siervo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El papá y la mamá deben buscar una buena esposa o un buen esposo para sus hijos. Deben orar, deben desear, aunque los hijos van a tomar su propia decisión, pero es el deber de los padres estar orando al Señor que pueda encontrarse con una buena esposa o con un buen esposo. ¿Y cómo termina los días de Abraham? Dice Santiago, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Por eso, mis hermanos, nosotros como hombres, como siervos de Dios, podemos dejar huella, podemos avanzar mucho, podemos bendecir mucho a muchas personas. Ahora vamos a descubrir un poquito del patriarca Jacob, que menciona a Josué en su discurso del capítulo 24. Ahora, José cita a Jacob de una manera distinta a Abraham. Y Josué marca dos sucesos, dos momentos en la vida de Jacob. Uno marca cuando nació Jacob y Esaú, y dónde terminó Jacob. Dice ahí en Josué capítulo 24:4, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Leer eso nada más ya es un poco triste, un poco duro, porque estuvieron 400 años allí y estuvieron como esclavos. Jacob es uno de los patriarcas que experimentó más crisis familiares en su vida
que otros patriarcas que conocemos. Pero vamos a ver algunos de ellos nada más. Por ejemplo, cuando Jacob se casó, ya tenía problemas con Labán, su suegro, porque quería casarse con Raquel y Labán le engañó, le dio a Lea. Pero eso no era tan complicado porque Jacob dijo 7 años más y ya aquí tengo a la mujer que quiero. Pero una vez que ya lo tuvo a Raquel, experimentó un chantaje de su mujer, como cualquier hombre puede experimentar. ¿Y sabe cuál fue el chantaje? En Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Qué tal chantaje? ¿Qué harías tú si tu mujer te dice, dame hijos o si no me muero o me voy? Un problema bastante complicado. En un momento difícil así para un hombre escuchar estas palabras, tal vez no sabemos qué hacer. Y Jacob dice que se molestó un poco y le dijo, yo no soy Dios. Dios es el que determina. Le llevó hacia Dios. Le dijo que Dios es el que tiene que hacer la obra para que pueda procrear. ¿Y qué es lo que pasó? Creo que Raquel entendió y más adelante Raquel pudo tener su hijo. Y dice en Génesis, más adelante, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Así es. Ahí es donde aparece ya ahora la respuesta de Dios en la vida de Raquel. Pero Jacob le dijo, es Dios quien da hijos, no yo. Y la mujer aprendió eso. Así tenemos que guiar a nuestra familia. La otra experiencia triste de Jacob es, por ejemplo, con su hermano. Un día cuando su hermano se enteró que había perdido la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas que había despreciado, y después guardó un resentimiento, cólera contra su hermano Jacob. ¿Saben lo que decía Esaú? En Génesis capítulo 27, versículo 41 al 44, dice así, dice, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ahora pues, hijo mío, le dijo su mamá, obedece mi voz, levántate y huye a Harán. Así está el corazón de Esaú, odiando a su hermano. ¿Y qué es lo que aprendió a hacer Jacob? Después que se fue huyendo a la casa de Labán, se casó, tuvo a 2 esposas, tuvo hijos, y un día tuvo que arreglar cuentas con su hermano. Y eso tenemos que hacer los siervos, arreglar cuentas, sentarnos a conversar, a pedirnos perdón. Y después de mucho tiempo, Jacob era el hombre que se quedó con ese miedo, tuvo mucho temor y se angustiaba cada vez que se acordaba de esto, hasta que tuvo que regresar un día a hacer las paces con Esaú. Dice en Génesis 33, versículos 3 y 4, y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. ¿Cuántos años han pasado? ¿Por qué dejar que pase mucho tiempo? Pudieron acercarse lo más pronto, abrazarse y alegrarse delante del Señor. La otra experiencia triste que experimentó Jacob, por ejemplo, ha sido la violación de su hija Dina. Ya estaba regresando de la casa de Labán, estaba volviendo hacia la casa de su padre, Isaac, y ahora en el camino, su hija Dina sale a la calle, y sale a caminar por ahí y lo ve un jovencito en Siquem, y agarra a este jovencito, la viola, se enamora y dice la Biblia, lo viola. Mira, ahí en Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz, a Jacob, y a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y eso generó un problema terrible.
Jacob no estaba en su territorio, estaba afuera. Y sus hijos de Jacob, los hermanos de Dina, salieron en venganza y mataron a Siquem y a mucha gente. Y ahora Jacob estaba otra vez con temor, con miedo, hasta que Dios le dijo, vuelve a Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Mis queridos hermanos, el Señor le ayudó otra vez a Jacob ahora a ir a un lugar donde pueda tener paz. Pero también, no solamente Jacob experimentó una violación de una hija que ninguno de nosotros quisiéramos tener, pero la pasó. Experimentó la desaparición de su hijo más querido, su hijo más apreciado, su hijo llamado José. Y en Génesis capítulo 37, versículos 34 y 35 dice así: Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Ese es el hombre que tuvo muchas experiencias tristes, y hay pastores, hay líderes que les ha tocado pasar crisis bastante difíciles. Por tanto, mis hermanos, no somos los únicos. Jacob tuvo una vida bastante difícil, bastante dura para su vida. Y Jacob ya había envejecido y no había podido tener la tranquilidad, porque su vida ha sido de muchas experiencias duras, pero Dios le ayudó a seguir adelante. ¿Y qué es lo que dice Dios de Jacob? En Isaías 41, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Siervo mío eres tú. Dios lo tenía en cuenta. Puedes estar pasando pruebas, puedes estar pasando dificultades, pero Dios te tiene en cuenta. Y en último lugar, mis hermanos, Josué menciona a Moisés. Y vamos a comprender un poquito la familia de Moisés también en esta oportunidad. Josué le dio mucha relevancia a la vida de Moisés, desde que Dios le llamó, de cómo le guió por el pueblo, hasta traerlo a Canaán. Mira lo que dice en Josué 24:5. Entonces envía a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Moisés no tuvo la misma experiencia de Abraham, no tuvo la misma experiencia de Jacob, pero su experiencia fue tal vez de una manera distinta, podríamos decir, fue un privilegiado en cuanto a su familia. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la oportunidad de tener un suegro con muchos valores. Sí, Moisés tuvo un suegro con muchos valores. En Éxodo capítulo 2, versículo 21 y 22, dice así: Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él le dio su hija, Séfora, a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés lo puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Este hombre, llamado Jetro, supo valorar a ese hombre que defendió a sus hijas. Le invitó a su casa, le dio de comer, le dio vestido, le dio agua. Y después, como vio que era una persona valiente, una persona que había venido desde lejos y tenía 7 hijas, y dijo: Moisés, ¿a cuál escoges? Y Moisés escogió a Jetro y le bendijo. Eso pasó en la vida de Moisés. Ya quisiéramos nosotros tener ese privilegio, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, que mi suegro tuvo una sola hija, entonces yo soy el mejor yerno. Así es, el mejor yerno. Y mi suegro no tuvo mucho tiempo para conversar conmigo, pero si hubiera vivido más tiempo me hubiera dado buenos consejos, porque es un hombre que ha trabajado bastante. Y mi suegra, cada vez que se me acercaba en solitario, lejos de su hija, me decía: tú eres un buen yerno, cuidas muy bien a mi hija, y me daba mi abrazo y mi beso. Su hija no veía eso, para que no se ponga celosa. Entonces, Moisés, mis hermanos, tuvo a un suegro muy sabio, con muchos valores,
Pero también Moisés aprendió a valorar esa autoridad que tenía su suegro. Así es, porque Dios lo llamó a Moisés para que vaya a Egipto. ¿Sabes qué hizo Moisés? Fue a pedir permiso a su suegro. No se fue calladito. Dice allí en Éxodo capítulo 4, versículo 18 y 20. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Cuán importante es respetar, reconocer la autoridad de los suegros. Sí, respetarlos a ellos. Ellos saben mucho, ellos pueden ayudarnos mucho. Y en este caso, por ejemplo, Moisés ha estado viviendo en la tierra, prácticamente en el edificio de Jetro, y entonces no podía pasar por alto, tenía que respetar. Pero hay algunos casos que algunas personas como que quieren sacar al suegro afuera y quedarse con todo, ¿no? Y eso no está bien. En tercer lugar, Moisés también aprendió a escuchar los consejos del suegro. Mira lo que dice ahí en Éxodo capítulo 18, ahí el famoso plan Jetro. Dice en Éxodo 18, voy a resumir, en el versículo 18 dice: y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás. Tú, ahora escúchame y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Éxodo 18, 17 al 19. Y en el versículo 24 dice: Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Los suegros son sabios. Los suegros tienen mucha experiencia para compartir con los yernos novatos, que nos falta aprender mucho. Los yernos debemos acudir por sus consejos, debemos aceptar sus orientaciones, y todo es para nuestro bien. Jetro no permitió que Moisés sirva lejos de su familia y le trajo a su mujer, a sus hijos. Por un tiempo recibió a sus hijos mientras había ido a Egipto, y cuando sabía que ya regresó, ahora está tus hijos, tu mujer, es tu responsabilidad. No se hizo cargo de sus nietos, porque eso era responsabilidad de Moisés y de Séfora. Mis hermanos, Moisés es un hombre que ha trabajado mucho, que ha tenido que lidiar mucho con la gente, pero tuvo un suegro maravilloso. Aunque hay algunos que no tuvieron el mismo privilegio como David, porque David tenía un suegro, eso sí, ese suegro quería verlo muerto, David, que era Saúl. Y tal vez tú eres uno de esos, pero David aprendió a respetar a su suegro. Y en otra oportunidad hablaremos de otro más. David supo llevarse bien con sus cuñados, por ejemplo, Jonathan. Y por último, Moisés un día tuvo la experiencia que su hermana Miriam y su hermano Aarón murmuraron de él porque se casó con una mujer de tez morena, cusita. Y Dios se enojó con ellos, y entonces, ¿qué hizo Moisés al final? Moisés pudo orar por ellos: Señor, sánalos. Y eso es el siervo de Dios. Así debemos manejar nuestra familia. El siervo del Señor que no sabe perdonar y orar por el bienestar de los demás no avanzará, se quedará estancado. Y por eso dice la Biblia: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Para concluir, quiero decirle lo siguiente: la familia está conectada a otras personas que vienen del pasado, en el presente y hacia el futuro. La familia está unida a un apellido, a una cultura, a un grupo sanguíneo. No debemos desconocerlos ni distanciarnos de ellos. La familia debe tener una identidad personal con Dios, y las cabezas de los hogares son los responsables de ellos. Cristo ha establecido una línea de autoridad en la familia, y nos quiere bendecir por medio de esa línea de autoridad. Mujeres, aprendamos a respetar a los esposos. Esposos, aprendamos a amar a nuestras esposas y a cuidar y a guiar bien a nuestros hijos. Hermanos, que Dios les bendiga. Adelante, un día estaré con ustedes.